Este video nace de una pregunta que me hizo mi amiga Carmen hace algunos días sobre la música y sonidos binaurales. En un primer acercamiento antes de hacer un análisis, esta terapia se da a partir de tonos con frecuencias diferentes en cada oído que obligan al cerebro a recalcular su frecuencia, creando una nueva frecuencia dentro del cerebro. Veamos, este concepto lo analizaremos desde el aspecto de la psicología por derivarse de la percepción. Una señal binaural es una señal de localización del sonido que supone la operación conjunta de ambos oídos. Este concepto encontré que nació en 1931 en el Reino Unido, elaborado por Alan Blumlein, que era un ingeniero electrónico, quien fue contratado 2 años antes por la Columbia Graphophone para que diseñara un sistema eléctrico de grabación desde cero. Este encargo se lo hicieron con el fin de evitar el pago de patentes por el uso del sistema que ya previamente había diseñado los laboratorios Bell. Cuando Blumlein lo consigue, la anterior compañía se unió a la Gramophone Company, que actualmente conocemos aún como la compañía EMI. Ya en esta empresa, Blumlein investigó la posibilidad de conseguir un registro y reproducción de sonido estereofónico, así que en 1931 presentó su patente sobre este tipo de sonido, al que le dio el nombre de sonido binaural, término que pone el énfasis en la capacidad humana de percibir los sonidos a través de los oídos, aunque al paso del tiempo se quedara con el término de estereofónico. En sus estudios hace referencia a varios conceptos de psicoacústica para posicionar fuentes sonoras en un espacio virtual sonoro. Así que este descubrimiento de hace ya 85 años, que es el sonido binaural, que es lo mismo que el sonido estereofónico, y que nació para una aplicación en cinematografía y para transmitir audio por un solo canal, ahora lo están utilizando para ofrecer tratamiento. Tal vez por la propuesta hecha en 1973 por el Dr. Gerald Oster, que indicó el efecto que tenía este tipo de sonido en la corteza cerebral. A diferencia de las señales monoaurales como el volumen y la distancia, que requieren de un solo oído, las señales binaurales, como las discrepancias en el tiempo de llegada de las ondas sonoras y su volumen, que nos ayudan a localizar la fuente del sonido, estas señales binaurales dependen de la colaboración de ambos oídos. Ahora, ya propiamente en cómo se están utilizando o el uso que pretende dárseles a estas señales es por lo siguiente. Se cree originar una estimulación o una sensación auditiva a frecuencias diferentes mediante sonidos específicos y variados en cada oído para llevar al cerebro a un determinado estado. Y es aquí donde ofrecen en algunos sitios web disminución del estrés, tratamiento para la depresión, para dejar de fumar, para mejorar la atención y memoria y muchos otros padecimientos. Todo mediante el uso de estas frecuencias diferenciadas introducidas en forma sonora por medio de los oídos. Pero analicemos qué sucede y si esto es posible. El concepto integral es el efecto de fase, que nos explica que este efecto da una sensación de localización en el espacio obtenida por un sonido desfasado en un oído con respecto al otro, con la condicionante de que la frecuencia sea inferior a 1000 Hz. El efecto de fase también explica el efecto de lateralización obtenido con auriculares, que es cuando un sonido de frecuencia e intensidad determinadas está desfasada en un oído con respecto al otro. Si los sonidos están en fase y con la misma sonía, para los dos oídos se tiene la impresión de un sonido situado dentro de la cabeza, y cuando por el contrario los sonidos están en fase opuesta de un oído a otro, el sonido aparece entonces como fuera de la cabeza y procedente de uno solo de los dos auriculares. Con este efecto de fase podemos analizar los 3 componentes básicos para el desarrollo actual de muchas de estas páginas que se dedican a ofrecer sonidos binaurales o biauriculares. 1. Que es necesario el uso de los dos oídos. 2. Que es necesario desfasar el sonido en un rango entre 0 y 1000 Hz. Y 3. Que es necesario el uso de auriculares para lograr el efecto mediante el desfase de las ondas a las que se someterá a cada oído para originar que el cerebro recalcule la onda. Aquí tengo que confirmar en este punto que cualquier sonido provocará algo en el cerebro de quien esté oyendo este sonido, y aún las personas que no tienen el sentido del oído, los sonidos ellas las captarían en forma de vibración a través de la piel.
Aquí estamos en un concepto amplio porque cualquier sonido esté en la categoría de ruido o música estructurada estimulará en alguna dirección, dependiendo del volumen y la arquitectura musical, al cerebro. Por eso de entrada podría aceptarse la estimulación que se ofrece en estos sitios web. La música binaural tiene como objetivo incurrir sobre la persona, directamente sobre el cerebro, para cambiar el estado en el que se encuentra, mediante la difusión de una frecuencia de onda determinada que haga sentir los efectos de esta sobre el organismo. Como las ondas se procesan en el cerebro, veamos los tipos de onda con los que trabaja el cerebro y que proponen estos sitios. Las ondas delta están en un rango de 0.5 a 3 Hz y se originan cuando la persona está dormida. Las ondas teta, entre 4 y 7 Hz, se alcanzan cuando la persona medita profundamente o cuando está soñando. Las ondas alfa, que están entre 8 y 13 Hz, se producen cuando la persona está en un ejercicio de visualización y también en estados de meditación. Las ondas beta se producen con 14 Hz, que es cuando nos desvelamos. Con esta simple información es de considerar que si a alguien se le somete de manera constante a este tipo de frecuencia de onda, es de esperarse que el cerebro y por tanto el sistema nervioso de la persona o personas que están recibiendo esta estimulación se consiga un estado alterado de conciencia. En 2012, el Instituto Mexicano de Prevención Integral, que es una asociación civil, publicó una información que utilizaré en las siguientes líneas. Menciona que el Centro de Investigación Neuroacústica afirma que las frecuencias y la música puede ayudar a relajarse y a generar un cambio en la conciencia mediante el uso de tonos binaurales. Hace referencia que en 1995 los científicos estadounidenses Owens y Atwater señalaron que el efecto subjetivo de escuchar sonidos binaurales puede ser relajante o estimulante, dependiendo de la frecuencia del tono binaural. También en 1995 el investigador Chuck C. Hugh demostró que los tonos binaurales de rangos delta y teta están asociados con el relajamiento, la meditación y los estados creativos y que pueden ayudar a conciliar el sueño. Antes, en 1985, Robert Monroe había señalado que los tonos binaurales en frecuencia beta están asociados al incremento de la concentración. Con esta información se puede aceptar entonces un efecto terapéutico leve en el orden del relajamiento y en contra del estrés por parte de las personas que se someten a este tipo de onda. Con respecto de los sitios que ofrecen que mediante estas ondas pueden hacer crecer a las personas porque se estimula la pituitaria o quitar adicciones o patologías más severas, no encontré que ofrecieran estudios o valoraciones realizadas para afirmar el tratamiento que ofrecen para padecimientos ya patológicos en el orden tanto físico como mental. Por tanto, si alguien tiene información de estudios realizados fuera del relajamiento o concentración, sería de mucha utilidad revisarlos. Por el momento, desestimo que a través de las ondas binaurales se pueda tratar patología severa. De manera personal, el día de ayer escuché por un periodo de 10 minutos varios de estos audios, tal y como lo especifican, con ojos cerrados y con auriculares y en un ambiente relajado. Y de manera muy particular, prefiero escuchar la arquitectura musical que ofrecen compositores de música orquestal como Beethoven o Mozart y todos estos grandes artistas, o ir a escuchar de manera directa y natural una cascada o río o el viento sobre los árboles y tratar de generar mis propias ondas beta y teta a través de la meditación. Pero como este es un mundo libre y cada quien decide lo que quiere intentar, mi sugerencia es que si van a probar este tipo de sonidos, sean en el orden de los 0.5 Hz hasta los 12 Hz o ciclos por segundo, que es el rango de frecuencia de onda que produce en el cerebro una onda de relajamiento, de tranquilidad y como última apreciación, recuerden que es la resta de las frecuencias a las que se somete cada oído la que les dará la onda que recibirán al final. Por ejemplo, si un oído se le estimula con una onda de 370 Hz y el otro con una onda de 380 Hz, la diferencia son tan solo 10 Hz y ese seguimiento de fase es el que el cerebro registrará.
Por tanto, si sale del valor de 12 Hz, no les recomiendo que lo utilicen porque tal vez lo que consigan sea un dolor de cabeza. No tengo información de qué se provoque cuando son más allá de las ondas binaurales arriba de 12 Hz, que son las que relajan. Por ejemplo, si un oído recibirá una estimulación de 250 Hz y el otro de 370, la onda resultante sería entonces de 120 Hz. Tal vez al tiempo el cerebro se acostumbre y lo pueda asimilar. Es como los ciclos por segundo o fase de onda con la cual aquí en América vivimos, que es, nos llega la electricidad a 60 ciclos por segundo. Anteriormente estaba a 50 ciclos por segundo. Lo que pasaría es que visualmente quienes estamos acostumbrados a 60 ciclos por segundo viendo un foco y nos pusieran enseguida 50 ciclos por segundo, lo que percibiríamos es un ligero parpadeo en el foco, que al tiempo el cerebro se acostumbra y deja de ver esa oscilación. Así que amigos, amigas, espero que les sea de utilidad esta información y saludos a mi amiga Carmen, que fue a partir de su duda que nació este video.